Cuando yo era pequeño, vivía cerca de la montaña. En mi localidad, allá en Honduras, tenía como quizás 9, 10 años por ahí, me gustaba ir a la montaña. Me encantaba ir a la montaña y en esas montañas había mucho pino, muchísimo pino. Honduras es muy montañoso y la mayoría de sus montañas están cubiertas por pino. Hay mucha abundancia de pino. De hecho, el pino que allí, que en Honduras hay, es el Pinus hondurensis. Es un tipo de pino que crece en Honduras y es muy abundante. De hecho, es el árbol nacional. Es el árbol nacional. Y me gustaba ir a la montaña, al cerro, porque desde muy pequeño a mí me gustaba ir a traer leña. Y los pinos tienen una enfermedad, o por lo menos un bicho se les impregna por la costra, ¿verdad? La concha del pino se les introduce y de alguna manera empieza como a afectar a la planta. Y empieza sus hojas a hacerse, en vez de verde, amarilla. Y entonces empieza a morir poco a poco el pino porque el gorgojo, el gusanito que tiene adentro que afecta al pino, empieza a consumir la savia que está dentro de él. Y empieza a morir desde adentro. Y uno empieza a detectar de que el pino va muriendo cuando se está tornando amarillenta la hoja. A nosotros, al pino le iba mal, ¿no? Porque a nosotros nos gustaba que muriera porque nosotros lo íbamos a cortar. Lo íbamos a cortar, llevamos un machete, una hacha, íbamos a cortar ese pino, le quitábamos, ¿verdad?, la hoja, como ya estaba muerto prácticamente, estaba todavía parado el pino, pero estaba muerto ya. Y lo traíamos arrastrado. Lo traíamos arrastrado hasta la casa, desde la montaña hasta la casa. Por eso soy musculoso, ¿verdad? Y entonces me gustaba eso porque cuando llegamos a la casa, cortábamos en trozos el pino, lo que yo podía traer a esa edad, imagínate, lo que yo podía traer lo cortábamos en trozos y con el hacha lo hendíamos y hacía leña. Y esa leña, mi abuela siempre me regañaba porque a veces ni dejaba leña para la casa, sino que yo la vendía. Y entonces me iba a comprar un refresco o algo para comer, ¿verdad? A mí me fascinaba. O guardar algo para el colegio, porque a mí no me daban nada para el colegio, ¿verdad? No me daban absolutamente nada para comprar en el colegio. Entonces, así los fines de semana yo me hacía algo de dinero para poder comprar alguna golosina en el colegio. Es interesante porque como era útil una herramienta muy importante, que era el machete o un hacha, ¿no? Es muy importante, como leñador que era, buen leñador que era, bueno, solo yo me puedo echar flores, ¿no? Como buen leñador que era, ocupaba siempre el hacha para poder, ¿verdad?, cortar ese pino. Pero, ¿qué se utiliza para afilar el hacha o el machete? ¿Qué se utiliza? ¿Cómo? La lima, ¿verdad? Allá le llamamos un esmeril, que era un rotor donde usted ponía el hacha y, ¿verdad?, hasta echaba chispas, ¿sí? El hierro se puede afilar o se puede, ¿verdad?, sacarle filo con otro hierro. La lima es un hierro, por ejemplo, y el machete o el hacha es otro hierro. Entonces, cuando los dos se friccionan, ¿sí?, los dos se friccionan, es ahí cuando va sacando filo. Tanto la lima, por ejemplo, es útil, aunque se va desgastando, pero es útil, y el machete también es útil a expensas de la lima. Es decir, mutuamente cumplen su rol. ¿Y qué pasa? Con la fricción, los dos llegan a tener su función y llegan a ser útiles para las personas que la manejan o utilizan.
Es cada vez que yo agarraba el hacha o el machete, venía y agarraba la lima, me acuerdo que era una, así, era de chiquita y la metía en un pedazo de madera para poder tener, ¿verdad?, agarre, y empezaba a friccionar el machete, ¿verdad?, para sacarle filo. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza uno a friccionar eso? ¿Qué es lo que sucede? Saca como un polvillo, ¿verdad?, de metal, saca como un polvillo de metal. ¿Sí? Las esquirlas, exactamente. Saca ese polvillo por la fricción. ¿Sí? La fricción. Ahora, hermanos, es interesante que hoy en día vivimos una sociedad donde no nos gusta sentir esa sensación de fricción. Nosotros tendemos a evitar los problemas. ¿Sí o no? Tendemos nosotros a evitar los problemas. No queremos los conflictos. Sí, quizás algunos son como medio revoltosos y que quieren siempre tener problemas y conflictos, ¿cierto? ¿O no? ¿Quiénes aquí son dados a tener conflictos siempre? Ah, ya levantan. Esto, ¿verdad? Le gusta tener conflictos, le gusta friccionar, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, a veces nosotros queremos evitar los conflictos. Hermanos, nosotros a veces no queremos escuchar la opinión que a veces es contraria del otro. ¿Sí? A veces siempre nos gusta que nos digan palabras bonitas o que siempre estén de acuerdo con nosotros. No nos gusta que el otro tenga una opinión diferente. No nos gusta que el otro o la otra nos contradiga. No nos gusta que el otro piense diferente, hermanos. Y a veces cuando entonces chocamos por las diferentes ideas, no queremos tener esa fricción. No queremos sacar esas esquirlas. No queremos de alguna manera confrontar esas situaciones. A veces, hermanos, tenemos conflictos con otras personas y no se los decimos. No vamos a la persona y le decimos, mira, esto que hiciste me cayó mal, ¿verdad? O esa palabra que me dijiste me sentí muy mal. No me gustó como me la dijiste. Nos gusta evitar los conflictos a veces y a veces nos aguantamos y no decimos nada. Porque decimos por el bien de la comunión, por el bien de que todo esté tranquilo, hermano. Pero como ya sabemos, y los que, por ejemplo, tenemos un matrimonio, siempre van a haber que roces, conflictos, siempre. Pero entonces va a depender de la madurez espiritual y de la madurez en Cristo que nosotros tengamos para solucionar esos conflictos, hermanos. A ver, es importante mencionar que cada una de las cosas que nosotros, por ejemplo, poseemos, fueron producto de un problema, porque alguien vio un problema y quiso resolverlo. Por ejemplo, alguien necesitó sentarse, pues alguien dijo, bueno, vamos a hacer sillas cómodas. Alguien necesitó, pues, de alguna manera tener luz permanente, pues inventó la electricidad. Alguien inventó, pues quisiera que como alguien me echara aire todo el tiempo, ¿no? Entonces vamos a inventar un ventilador. ¿Sí? ¿Sí? Alguien entonces vio que había, ¿verdad?, un problema, por ejemplo, con la Biblia, sí, porque no se podía reproducir, entonces alguien inventó la imprenta, ¿sí? Alguien inventó la imprenta. Yo no sé quién inventó la suegra, no lo hubiera inventado, pero la inventaron, no sé por qué. Pero todas estas cosas nacieron por un problema. Así que los problemas, dejemos de verlos muchas veces, dejemos de verlos como problemas simplemente, sino
muchos de esos problemas son una oportunidad para crecer. Una de las cosas que yo miraba, ¿cómo vamos a hacer cuando los hermanos salgan de la reunión allá afuera, dijimos nosotros, ¿no? Hacia allá afuera. Cuando los hermanos estén reunidos aquí y salgan a las 11, 11:30 de la mañana y ese sol pega muchísimo allá afuera. Entonces dijimos, ¿por qué no vemos cómo conseguimos una carpa? Y miren, pusimos una carpa y solución, ¿verdad? Los problemas, las dificultades nos hacen como que pensar y ver cómo solucionamos ese conflicto, ese problema que nosotros tenemos. Y es ahí cuando nosotros vamos creciendo poco a poco, creciendo poco a poco. Pero muchas veces vienen los problemas, las dificultades, y nunca solucionamos los problemas, sino que los acumulamos. Y empezamos a decir, no, es que tú me hiciste eso allá en 1989, el 5 de febrero, y yo me acuerdo bien porque fue el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Y entonces empezamos a decirlo, y nunca solucionamos ese conflicto. Y lo traemos a relucir, ¿sabes? Nunca lo solucionamos. Y empezamos a recordar cosas del pasado. Entonces no hemos crecido, no hemos madurado, no hemos avanzado, hermanos. Hermanos, muchas veces queremos a las personas que nos adulan. Nos gusta estar con las personas que nos tratan bien, que siempre hablan bonito de nosotros. Por ejemplo, el rey Acab, no lo vamos a leer, lo puede leer usted en su casa. Jueces 22, en Jueces 22 usted puede leer la historia. El rey Acab tuvo la visita del rey Josafat, que era el reino de Judá. El rey Acab era el rey de Israel. Y entonces Josafat visitó al rey al rey de Israel, Acab, y entonces se encontró con el dilema del rey Acab, que decía que él quería una región, una ciudad de la localidad de Siria. Él quería conquistar esa ciudad. Pero cuando los reyes de aquel tiempo querían conquistar una ciudad, siempre consultaban con los profetas. Entonces viene el rey Acab y empieza a consultar con los profetas. Imagínense que el rey Acab tenía 400 profetas a su disposición. 400 profetas. Y empezó a consultar uno por uno y le decían, cada uno de los profetas le decían, sí, Jehová, el Señor, quiere que vayas y conquistes esa tierra y te la dará en tu mano. Los 400 desfilaron enfrente del rey Acab. Y entonces el rey Acab dijo, bueno, vamos a tomar esa ciudad. Josafat, que fue un rey no tan malo, pero fue un rey bueno, que lo había visitado, le dice, ¿hay algún otro profeta que haya aquí que sea del Señor, que puedas consultar? Sí, me dice. Y como que se incomodó un poco el rey Acab, se incomodó un poco y entonces dice, sí hay un profeta, pero este profeta llamado Micaías no me gusta mucho, porque este profeta siempre me dice cosas malas, siempre me dice que yo voy a perder, siempre me dice que no voy a conquistar nada. Así que no me gusta este profeta. Pero consúltalo, a ver qué dice este profeta. Llamaron a Micaías y lo trajeron ante el rey, los dos reyes en sus tronos con sus ropajes reales y toda la cosa. Y el profeta Micaías ahí, ¿no? Ante la realeza. Y le consultaron a Micaías si debía conquistar esa ciudad de Siria. Y entonces viene Micaías y les empieza a explicar una visión que el Señor le dio. Y en resumidas cuentas le dijo, el pueblo de Israel será como aquellas ovejas que no tienen pastor. Ahí es donde la frase que Jesús saca, ¿no? De las ovejas que no tienen pastor.
Entonces dice, Israel, el Señor me ha dicho, me ha declarado en esta visión, que Israel será como quien no tiene pastor. Porque el rey ciertamente perderá esa batalla. ¿Ves? Le dice acá, ¿ves? Le dice a Josafat, ¿no? ¿Ves? Yo te lo dije, este profeta siempre me dice cosas malas. Siempre me dice algo negativo. No me gusta, por eso no lo consulto. En cambio, estos 400, ¿ves que me dicen que voy a ganar la batalla? Hermanos, muchas veces nosotros nos queremos ir con la mayoría, ¿cierto? Hay una frase que dice, ¿verdad? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿cierto? ¿Y será cierto esa frase? No siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso lo hemos hablado, por cierto, me acuerdo con Gonzalo, que lo hemos hablado muchas veces, hermanos, el pueblo se equivoca. Por ejemplo, cuando eligen gobernantes. No simplemente porque lo diga la mayoría es verdad, es lo que verdaderamente es. ¿Sí? Necesitamos siempre ver la verdad que proviene de Dios. Pero muchas veces nosotros nos vamos siempre con las personas que están de acuerdo conmigo y no nos llevamos muchas veces con las personas que están en contra. Ya es oposición, ya es el opositor, ya está en contra de mí. Y quizás necesitamos escuchar a esas personas. Obviamente yo sé que hay personas tóxicas, hay personas que sí son malas y hay personas que sí siempre andan en búsqueda de hacer maldad. Obviamente nosotros tenemos que ser sabios para detectar esto. Pero entonces, ¿qué pasó con el rey Acab? No escuchó a Micaías y fue a la guerra. Fue a la guerra. Porque todos estos me dijeron que sí, entonces la mayoría gana. Y fue a la guerra, y esto más, como estaba tan confiado, Josafat fue a la guerra también con él, pero él se vistió de ropajes reales, como que era el rey de Israel. Pero el rey Acab dice que se disfrazó como guerrero para ir en medio de la batalla, y como ya tenía ganada, supuestamente por los profetas falsos que tenía, ya tenía ganada la guerra, nadie lo iba a herir. Al ver que el rey, porque los sirios iban ganando la guerra, y al ver que el rey Josafat no era el rey Acab, entonces lo empezaron a buscar en toda la batalla. Y un simple soldado, lo hirió por el pecho. Los soldados trataron de agarrarlo, lo subieron a una carretilla, ¿verdad? Y lo llevaron, y eran chorros de sangre por todos lados. Iba la sangre, ahí describe la Biblia como iba regándolo por todo el camino. Pero al final el rey Acab murió. Israel perdió la guerra, hermanos. A veces somos necios delante de Dios. A veces somos necios y no escuchamos, no queremos escuchar el consejo de Dios. Porque el Señor a veces funge como una lima que nos saca esquirlas para que nosotros nos pulamos y tengamos, hermanos, un momento de utilidad, que podamos ser útiles y poder ser afinados. Que podamos tener esa utilidad que el Señor quiere que tengamos. A veces Dios utiliza personas para que nos digan la verdad en la cara. A veces no nos gusta, pero a veces necesitamos a esa persona que nos hable realmente. Hermano, estás en pecado. Hermano, estás en lo correcto. Y muchas veces esas personas cuando nos confrontan no es porque quieren mal para nosotros, sino es porque quieren el bien. Es para que crezcamos. Es como aquel padre, aquella madre que quiere el bien para sus hijos. Que quiere el bien. Si una madre y un padre quieren el bien para sus hijos, le dicen la verdad.
le dicen la verdad. ¿Sí? Hace poco murió un conocido, ¿sí? Influencer en Estados Unidos, apellido Clear, ¿verdad? Y fue un francotirador que me escucharon la noticia, ¿no? Un francotirador que le metió una bala por acá, por tener ideas diferentes, hermanos. Por tener ideas diferentes. Pero me llamó la atención que el mismo papá, cuando publicaron las fotografías del tirador, ¿verdad? Porque habían cámaras, fue en una universidad de Utah, habían cámaras y dice, ¿verdad? Bueno, publicaron las fotos de las cámaras y cuando el papá de este muchacho vio a su hijo en las fotos, él mismo lo convenció para que se entregara. Y él mismo lo llevó a las autoridades para que se entregara. Y este hombre posiblemente tenga pena de muerte en Estados Unidos, porque es un estado que tiene pena de muerte. ¿Usted haría eso por su hijo en honor a la verdad? ¿Por su hija? ¿Por su hijo? Hermanos, fue un asesino. ¿Haría esto con su hijo? Hermanos, necesitamos confrontarnos con estas realidades, confrontar la verdad, como aquel hijo que se inunda en el alcohol, en las drogas. Necesitamos confrontar, y no es porque nosotros no lo querramos. Al contrario, es porque nosotros lo queremos, que le decimos la verdad. Le decimos la verdad. Cuando me dijeron a los 18 años, con la familia que yo crecí, pues no fue mi familia en sí, pero crecí con una familia que me acobijó desde los 14 años, porque eran, además de mis jefes, yo vivía con ellos. Pero a los 18 años, cuando cumplí los 18 años, me dice, bueno, ya tiene 18 años, ya trabaja, ya lo ayudamos, le dimos un techo, así que chao, chao. Y es hora que se independice totalmente. Yo me sentí como un balde de agua fría. Y ahora buscar, ¿verdad?, un lugar para arrendar. Yo solo en esa ciudad, en la ciudad de La Ceiba, allá en Honduras. Y bueno, a buscar. Ahí con mi camita. Tenía un televisor Char chiquito, así de negro, no sé si se acuerdan, un chiquito, esos antiguos, ¿verdad? Eso que es una tremenda caja que tenía, pero este era pequeño. Mi ropa, una mesita que tenía, mi cama de madera, mi colchón, y bueno, adiós, mamá. Ya me dijeron, en pocas palabras, lárgate, ¿verdad? Pero yo sé que lo decían con mucho amor, con mucho cariño, porque ya era una etapa en la cual yo tenía que empezar de nuevo, empezar a independizarme de nuevo. ¿Sí? Son realidades que uno vive. Realidades que uno vive. Es cuando nos dieron esta misión para esta congregación, hermanos. Y bueno, vamos a empezar. No sé cómo vamos a empezar, pero vamos a empezar. Y gloria a Dios como hemos sido bendecidos, ¿no? Hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, somos bendecidos. Cuando escuchamos el mensaje de Dios, somos bendecidos, hermanos. Hay personas, hermanos, que causan divisiones dentro de la iglesia. Hay personas que causan tropiezo. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Acompáñeme ahí, por favor, a Romanos capítulo 16. Vamos a ver algo interesante que nos habla el apóstol Pablo, y que realmente es un consejo muy práctico que nosotros podemos ponerlo en práctica en nuestra vida. Mire Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mire lo que lo dice
el apóstol Pablo. Y os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, que desdicen la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, hermanos. Nos apartemos de ellos. Porque tales personas, versículo 18, porque tales personas son, ¿qué? ¿Son qué? Tales personas son esclavas, no de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hermanos. Hermanos, nosotros debemos de detectar, ¿verdad? Debemos de detectar quién nos dice la verdad y quién es el que quiere verdaderamente causar problemas. Con la persona divisionista, con la persona que causa problemas, es mejor apartarse muchas veces, porque eso no viene de Dios. Pero estas personas no se van a presentar como problemáticas en sí. ¿Cómo se presentan estas personas? Utilizan palabras suaves, utilizan lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Es una forma de hablarle a usted bonito, pero de manera exagerada. No le dice, ¿verdad? No, usted hoy vino presentable, muy bonito vino hoy. No, viniste hoy como el top, la mujer más bella del mundo. ¿Sí? Esa es una lisonja, exagerar aquello que no busca realmente decir la verdad, sino busca algo para sí mismo, agradarle a esa persona, ganarse a esa persona, pero para sus propios beneficios. Como aquel empleado o empleada que busca crecer en su trabajo, ¿qué hace? Lisonjas. Aquí hay una frase, ¿no? Lame botas, ¿cómo es? Alguien que busca siempre adular a aquellas personas porque les favorece. Allá en Honduras le decimos lamebotas, ¿verdad? Porque busca de alguna manera ganarse a esa persona, pero no de la mejor manera. Es importante decir, a veces, ¿verdad? Decirle a la persona, hoy te ves bien, hoy hueles rico, bienvenida, ¿verdad? Te queremos, siempre te esperamos. Cosas así que nazcan verdaderamente de la sinceridad y del corazón y que no buscan realmente un beneficio propio, sino porque verdaderamente lo siente decir. Pero cuando usamos palabras suaves, lisonjas, cuando estas personas hacen esto, hermanos, son esclavas, dice en esta versión. No de nuestro Señor Jesucristo, sino de sus propios vientres, es decir, de su propia pecaminosidad, de sus propios deseos, hermanos. Porque engañan a la gente, engañan a los ingenuos, engañan a aquellos que, ¿verdad?, son de limpio corazón, que son ingenuos y que se creen todo lo que las personas dicen. El mayor peligro, hermanos, a veces son las personas que nos adulan una y otra vez. Pero esas son las personas que a veces nos gusta estar, porque nos dicen todo, como el rey Acab, ¿no? Le gustaba a esos profetas porque le decían todo lo bueno que él quería escuchar. ¿Sí? Todo lo bueno que estas personas quieren escuchar. Entonces, necesitamos reflexionar y reflexionar con quién nosotros tenemos comunión. Hermanos, porque muchas veces sí, nos hacen esto a nosotros, nos hacen daño a nosotros, pero la pregunta es, ¿nosotros hemos sido este tipo de personas? Aquel que utiliza palabras suaves, lisonjeras, que quiere quedar bien con los demás. Porque quizás sí, muchas personas pueden hacerlo esto, pero quizás también nosotros hemos hecho eso. Y de esta manera causamos divisiones. Porque ¿qué pasa? Se hacen bandos a veces en las familias, se hacen bandos en la iglesia. Es que yo me llevo con este grupito más que con el otro.
o me llevo más con esta familia, con el otro. ¿Y con quién nos llevamos más? Con aquello que nos dice siempre cosas bonitas, con aquello que siempre estamos de acuerdo, con aquello que no nos llevan nada en contra. Con esas personas, ¿sí? Tenemos afinidad. ¿Quién es un verdadero amigo? Un verdadero amigo es aquel que te dice las cosas buenas, pero también te dice las cosas malas. Un verdadero amigo te dice, te conduce a caminos verdaderos, a caminos de verdad, y te aparta y te dice cuáles son los caminos malos que no debes de tomar. Que el verdadero amigo es el que te dice las cosas de frente, que no anda por las ramas y que no anda escuchando, no anda hablando detrás de ti, sino que va con un corazón humilde, sincero, a decírtelo de frente, porque te quiere, te ama y quiere lo mejor para ti. No una persona lisonjera, aduladora, que dice cosas bonitas delante de ti, pero por atrás dice cosas nefastas, cosas malas. Con esas personas, hermanos, dice el apóstol Pablo, apartémonos. Apartémonos. Judas 16. Judas 16. Judas no tiene capítulos, solo son versículos. Así que Judas 16 nos dice, estos son murmuradores. Mire, estas personas, estos falsos profetas que habían en la iglesia, estos son, dice, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas que infladas, adulando a las personas, ¿para qué? Para sacar provecho, hermanos. Este tipo de personas, los falsos profetas, las falsas personas, los falsos, hermanos, siempre se van a presentar como personas buenísimas, personas buenas. Es difícil ver que esta persona mienta hasta que lo hallamos en una mentira. Pero es difícil porque estas personas son bastante apegadas a uno y son muy dadas a las personas. Y son personas que todo el mundo quiere andar con estas personas. Pero muchas de esas personas son murmuradores, que dicen una cosa de frente de ti y que dicen otra cosa cuando están con otras personas. Son querellosos, es decir, que se quejan de todo. Se quejan de esto, de lo otro, se quejan de todo, hermanos. Personas que andan con sus propios deseos, siempre buscando su propio beneficio. El machete y la lima, cuando se liman, hermanos, uno busca el beneficio del otro y uno se siente útil cuando alima con el otro. ¿Sí? Entonces los dos cumplen sus roles y es importante que nosotros, hermanos, no utilicemos palabras infladas para decir las cosas, sino que hablemos la realidad. Hermanos, dejemos de adular a las personas para sacar provecho de ellas. Si queremos decirle algo bonito, digámoselo algo bonito. Pero si queremos también la mejora continua de esa persona, también digámosle las cosas que uno ve que puede cambiar. Pero no lo que yo considere que puede cambiar, sino aquellas que considere yo que he visto en las Escrituras que esa persona pueda cambiar. No nos gusta a veces, hermanos, confrontar. Por eso este mensaje, este principio, me vino de Proverbios 27:17. Proverbios 27:17 dice este principio que he estado mencionando en este mensaje. Hierro con hierro se aguza. O en otras versiones dice, aguzar es afilar, ¿verdad? Hierro con hierro se afila o se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
Hermanos, el principio de la fricción y el principio del hierro es muy interesante. Y este proverbio nos dice de que el hierro con el hierro se van afilando y se van mejorando mutuamente. A veces necesitamos decir estas cosas a nuestro amigo, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, ¿sí? Al esposo, a nuestros cercanos. Decirle, mira, yo te quiero mucho, te estimo mucho, quiero lo mejor para ti, pero quiero que tú, si están tus posibilidades y quieres mejorar, puedas cambiar esto y esto y esto. Porque te hacen mejor persona. Puedes crecer invaluablemente. A lo largo de mi vida, hermanos, me he encontrado personas muy conflictivas, que querían aprovecharse de mí. Pero a lo largo de la vida también he tenido personas muy productivas en mi vida, que me han dicho la verdad en la cara, que me han dicho cosas sinceras y honestas, que me han hecho reflexionar y cambiar mi forma de ser. Falta mucho por mejorar en mi vida. Falta muchísimo para mejorar en mi vida. Muchas cosas por mejorar en mi vida. Pero les aseguro, hermanos, les aseguro que necesitamos ser esas personas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a mejorar, que no solamente sean aduladores, sino que nos confronten y nos digan la verdad. Necesitamos ser personas honestas y verdaderas. Solo así vamos a poder tener una verdadera comunión, no una comunión ficticia, no una comunión aparente de donde todos nos llevamos bien. No, la verdadera comunión se da cuando todos queremos el bien del otro. Y buscando el bien del otro es cuando nosotros a veces confrontamos, decimos las cosas, no nos quedamos callados. El hierro con el hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hermanos, para finalizar, 4 consejos importantes rápidamente de un verdadero amigo, ya que estamos celebrando, o el mundo celebra, ¿verdad?, el Día del Amor y la Amistad. Nosotros como cristianos tenemos un verdadero amigo. Amén. Cristo Jesús es nuestro verdadero amigo. En Él podemos confiar, hermanos. Pero como iglesia, como cuerpo del Señor, necesitamos imitar a Jesús en esa verdadera amistad, en esa verdadera hermandad. Que verdaderamente seamos personas sinceras y honestas y que esta iglesia verdaderamente tenga una saludable comunión, hermanos. Hermanos, que usted me puede decir las cosas que quizás yo esté fallando y que yo también tenga la oportunidad de decirle a usted las cosas para seguir mejorando y que los unos a los otros podamos tener esa cercanía, ese amor, ¿verdad? En amor, en humildad, para decirle a nuestro hermano, a nuestra hermana, mira, puedes mejorar en esto, estás fallando en esto, yo te puedo ayudar, yo voy a orar por ti, porque esto que estás haciendo es algo incorrecto y es, ¿verdad?, y es necesario que puedas cambiar, pero solamente tú puedes tener la decisión. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no tenemos la potestad ni el poder de cambiar a nadie, solo el Señor. Y tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo, de ser un verdadero amigo, un verdadero hermano, tener una verdadera comunión en Él. 4 consejos, hermanos, importantes que nos ayuden a nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, necesitamos promover a Dios siempre o decirle a las personas que se conduzcan a Dios siempre. Un verdadero amigo es aquel que te conduce a Dios siempre.
aquel que te conduce a los vicios, a las drogas, al alcohol, aquel que te conduce a los deseos de este mundo, a las ganancias malintencionadas, a las ganancias malas, al dinero, ¿verdad? Ilícito en esta sociedad donde nos encontramos. Ese no es un amigo. Ese no es un hermano de verdad. Ese no es alguien de fiar, hermano. Aquel que te seduce con sus palabras lisonjeras y que te seduce con esas palabras bonitas para llevarte a lo malo, ese no es un verdadero amigo. Ese no es un verdadero amigo. No va a ser otro hierro que te va a afilar. Ese no es un verdadero hierro que te afila. Ese es una persona que te va a destruir y te va a llevar por sendas que tú no quieres ir. Un verdadero amigo es aquel que te conduce a Dios, a lo que Dios es y a su verdad, a su palabra. Y te va a aconsejar con la palabra de Dios. No te va a aconsejar con lo que él piensa, con lo que él se imagina. Él te va a aconsejar con la palabra de Dios. Pero ojo, porque muchos aduladores y muchos falsos profetas y muchos falsos pastores y dirigentes de iglesia también utilizan la palabra de Dios para engañarte. Entonces, ¿cómo detectar una mentira que proviene de la palabra de Dios? Necesitas leer la palabra de Dios y darte cuenta por ti mismo qué es lo que verdaderamente es. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama En el nombre de Dios, el negocio de la religión. Y ahí, hermanos, me di cuenta, porque es en el contexto de Colombia, me di cuenta de muchas congregaciones aquí en Colombia que utilizan la palabra de Dios, las palabras bonitas, las lisonjas. Estos profetas falsos muchas veces utilizan la religión, la fachada, para ganar puestos públicos, posiciones políticas, y también sacarle la plata a la gente para ellos hacerse ricos. Entonces hay que tener cuidado con esos aduladores, hermanos. Y hay que conocer la verdad. Por lo tanto, aquella persona sí te va a conducir a Dios. Un verdadero amigo te va a conducir a Dios, pero no va a ser para su propio beneficio. Va a ser para que tú verdaderamente puedas crecer en el Señor y puedas ser una mejor persona. Y así tú das voluntariamente para la obra de Dios, pero que te nazca de tu corazón y que sea de agradecimiento a Dios, hermanos. Porque eso es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, que Dios ama al dador alegre. Segundo, dice, tienen una motivación, hermanos, muchas personas tienen una motivación egoísta. Un verdadero amigo, hermanos, es una persona humilde, pero no estamos hablando de humildad, aquel que anda con todo sucio, ¿verdad? O que es pobre, no. La verdadera humildad, hermanos, la verdadera humildad es aquel que está dispuesto a servirte. Es aquel que está dispuesto a visitarte en un hospital. Es aquel que está dispuesto a ayudarte en los momentos de necesidad. Es aquel que está dispuesto a llevarte una agüita. Si no tiene dinero, pues por lo menos te va a visitar y va a orar por ti. Aquel que de alguna manera muestra su amor con hechos. Con hechos, hermanos. Ese es un verdadero amigo. Es una persona que va a estar contigo en las buenas y en las malas. Que te va a visitar a la cárcel, que te va a visitar un hospital, que te va a alentar y a decir qué es lo que tienes que hacer. Esa es una persona que no busca lo suyo propio, sino que busca el bien de los demás. Pero no este es un consejo del otro, para el otro, es un consejo para nosotros también, para que nosotros seamos de esa manera también. Hermanos, dejémonos de los engaños. Un verdadero amigo no tiene engaños, siempre habla con la verdad. Sus palabras te animan, pero con la verdad. No te animan para favorecerse a sí mismo ni para que tú te sientas mejor por las palabras que te va a decir.
no te va a animar, sí, te va a decir palabras buenas, honestas, bonitas, pero con la verdad siempre, para encaminarte al bien. Hermanos, dejemos que Dios nos guíe con el propósito de tener una comunión verdadera, una familia saludable. Una familia saludable, una iglesia saludable, no es aquella que no tiene problemas, es aquella que tiene dificultades, pero en amor lo supera y sigue adelante. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pónganse en pie, hermanos, para orar en esta mañana. Recuerden, no se vaya después de esta oración. Vamos a tener un tiempo de comunión. Vamos a tener un tiempo especial acá. Así que no salga corriendo y podamos tener este tiempo de comunión en familia, hermanos. Hermanos, les pongo este reto para esta semana y toda nuestra vida, hermanos. Seamos verdaderamente amigos, verdaderos, honestos, sinceros. Forjemos en esta iglesia una verdadera comunión, hermano. No una comunión falsa, que siempre te van a decir cosas bonitas y te van a adular. No, una verdadera comunión, que podamos nosotros decir las cosas honestamente, pero también que seamos capaces también de ser corregidos, de ser guiados, de ser conducidos para el camino de la verdad. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Amén. Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder escuchar tu voz. No como Acab, Señor, que rechazó al único profeta que llevaba el mensaje verdadero, tu mensaje, sino que escuchemos, Padre Santo, tu mensaje y lo pongamos en práctica en nuestra vida. Porque muchas personas van a querer adularnos, van a querer hablarnos de manera bonita para que nosotros caigamos, Señor, en sus redes y que ellos puedan realmente conseguir sus éxitos y no los nuestros, Señor. Padre, permitamos siempre tener la sabiduría para escuchar de aquella persona lo que verdaderamente viene de ti, Señor, y no lo que a nosotros nos conviene, Señor. Pero también ayúdanos a ser verdaderos amigos, honestos, que siempre lleva la verdad y que siempre, Padre Santo, podamos conducir a otras personas a ti, porque esa es la verdadera amistad. Que podamos ver y conseguir que otras personas puedan ser alcanzadas por tu evangelio y que esas personas puedan llegar a la eternidad juntamente con nosotros. Padre, gracias. Quédate con nosotros siempre en nuestro corazón. Y que esta iglesia y que las familias de esta iglesia puedan crecer de una manera sana, Señor. No porque no vayan a haber conflictos, sino porque cada conflicto, cualquier diferencia, eso nos va a aguzar, nos va a afilar para que podamos crecer y ser útiles en medio de esta sociedad de caos y llena de perversidad, Padre Santo. Y que podamos ser luz delante de esta sociedad y que muchos puedan alcanzar esa luz que viene de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora que vamos a estar acá en comunión y después salir a nuestros hogares, que seas tú guiándonos en esta semana y bendiciéndonos en esta semana. Y que cada uno podamos comprender que sin ti nada somos en este mundo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.